Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Las luchas del cristiano. ¿Cuántos tienen lucha cada día? Cada día. Veamos algunas. En 1 Corintios, capítulo 9, Pablo habla de la lucha que tenía, ¿ya? Para recibir una corona, o sea, la recompensa. Tenemos salvación, ya estamos en Cristo y nuestra salvación está consumada de principio a fin. Ahora, mientras estamos en este cuerpo, pues tenemos una labor que cumplir cada uno de nosotros, ¿ya? Unos tenemos ministerio, otros tienen diferentes dones para servir en la obra, y según lo que vayamos cumpliendo, pues el Señor nos promete recompensas. Y Pablo decía que corría para obtener la corona. 1 Corintios, capítulo 9, el versículo 24 y para adelante. Dice así, las luchas, en este caso, la corona, la lucha del ministerio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, los que compiten en el estadio, todos a la verdad corren, todos los competidores, pero uno solo se lleva el premio, la recompensa? Corred de tal manera que lo obtengáis, el premio. Corred de tal manera que obtengáis. Todo aquel que lucha, ahí está la lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los creyentes, nosotros una corona incorruptible. Todos los que compiten por un premio, por una corona, pero que es temporal, corruptible. Pero nosotros estamos en carrera, en competencia, por un premio, una corona que no se corrompe, es incorruptible, es eterna, el premio, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿ya?, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se consideraba, ya la salvación está consumado, pero aquí es el premio, y es un premio eterno, no es temporal, no es corruptible, es incorruptible. Entonces, no sea que yo sea eliminado. Está hablando del premio, no está hablando de eliminado de la salvación. La salvación está asegurada, ¿ya? Aquí se trata de la recompensa. ¿Y qué recompensa? ¿Ya? Entonces, Pablo está de esa manera, tenía una lucha, ahí dice, está hablando de lucha para recibir la corona, ¿ya? Corona no corruptible como los que compiten, ya, los competidores, sino una corona incorruptible. Y de esta manera peleaba Pablo para obtener el premio. Él mismo decía, no sea que yo sea, habiendo sido heraldo, ya, habiendo sido predicador para otros, yo puedo ser eliminado. Entonces hay que considerar esto, y Pablo lo considera. Uno, ¿ya? Eso mismo decía, ¿ya? Porque tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Allá en 2 Corintios, capítulo 5 y al versículo 10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
para recibir, ¿ya? Según lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Recibiremos la corona o sufriremos pérdida, ¿ya? Por un lado, quiero ir más adelante. 1, lucha. Y por eso luchaba el apóstol Pablo. Y para todo aquel que está en el ministerio, en la carrera, ya en la labor que Dios nos ha dado. Por otro lado, habla de lucha. Sabemos muy bien, en Efesios capítulo 6, es toda una lucha, en este caso, contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Vamos, 6, capítulo 6. La lucha esto es todos, ¿ya? Para todos los verdaderos creyentes, verdaderos nacidos de nuevo. Tenemos que afrontar cada día, hermano. Y cuanto más estamos ya dedicados, buscando ya las cosas de arriba, ya dedicándonos, más lucha tenemos. Dice así, las luchas del creyente, esto es las luchas del creyente llenos del Espíritu Santo. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Entonces dice el 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, esta lucha no es con nuestra fuerza, no es con la fuerza del hombre, no es con la fuerza física, no es con la capacidad humana, esto es con el poder del Señor. Dice así, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces ya nos había dicho en Efesios mismo que nuestra posición es gloriosa en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos que tener muy en cuenta para presentar esta lucha, ya, nuestra posición, porque con nuestra condición vamos a fracasar. Entonces dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ya. Habla de la posición en Cristo, lo que nos ha declarado al creer en Jesucristo. Entonces, fortalezcanse. Dice el versículo 11, vístanse. Para ello Dios nos dio una armadura, que muchas veces lo hemos comentado ya. Nos dio una armadura que consiste en una armadura que Pablo lo escribió, se inspiró viendo a los soldados, los cuales le custodiaban seguramente, los soldados, con toda su armadura. ¿Ya? Pero esta armadura no es física, sino espiritual. Cada una de las partes de la armadura habla de Cristo. De Cristo mismo es cada parte de la armadura y lo que tenemos en Cristo. Entonces dice así, vestíos de toda la armadura de Dios. Vístanse. Esto es por fe, hermano, ¿ya? Y por conocimiento de la verdad. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta vez es contra el diablo mismo. Pero nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra armadura es Cristo. Nuestra posición hay que tener bien en cuenta. Entonces, porque no tenemos lucha, no es contra sangre, no es con carne, sino contra, miren, todo un ejército de maldad en las regiones celestes. Dice así, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y todo su ejército de maldad, y hay que luchar contra ellos. Pero vuelvo a repetir, no es con nuestra fuerza,
sino en el poder de su fuerza. Bueno, tenemos que tener en cuenta bien lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Luego detalla las partes de la armadura. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, si hay una oposición tal, si hay un ejército de maldad contra todos los creyentes verdaderos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Ya? La firmeza, nuestra fe en lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Sabemos que el diablo fue vencido allí en la cruz del Calvario, ¿ya? En Colosenses dice ahí que lo despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos, y triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, aquí seguimos. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Y va a detallar, enumerar las partes de la armadura, que ya les digo, cada una de las partes representa a Cristo mismo. Dice así: estad pues firmes, ¿ya? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Cristo es la verdad, ¿ya? La palabra de Dios es la verdad. Y vestidos de la coraza de justicia. Solamente lo voy a leer. Y dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sabemos que es el evangelio, que es poder de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Todo proviene de Dios. La fe es don de Dios, la fe que hemos recibido. Escudo de la fe. Podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira que el maligno se opone, lanza dardos de fuego. Entonces, dice, tomad el yelmo de la salvación. Eso habla del casco, de la parte de la cabeza, yelmo de la salvación. Tenemos que estar bien seguros que nuestra salvación es eterna. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya lo sabemos. El conocimiento de la palabra de Dios. Hay otra lucha que confrontamos cada día. Y si, por así decir, es más peligroso que el diablo todavía. Y está más cerca que el diablo. Todos. Y hay una lucha, hay una confrontación, hay una oposición, ¿ya? Esto es entre la carne y el espíritu. De todo creyente, todo verdadero creyente, tenemos dos naturalezas. Una naturaleza por el nacimiento natural, ya natural, hemos nacido de nuestros padres, y otro por el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una lucha. Ese está más cercano, ese está continuo. Con ella dormimos, vivimos, caminamos. Y dice en Gálatas, lo hemos visto muchas veces, pero que hay una contienda. Gálatas 5:16 o 5:16 y sí, dice así:
5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está diciendo, caminen en la guía del Espíritu, andad en el Espíritu, no le des ya lugar, no satisfagáis los deseos de la carne. Tiene sus deseos, la carne, ¿ya? Y dice el 17, porque el deseo de la carne, la naturaleza carne, es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Ahí está, oposición, hay lucha, hay contienda continua. Una vez más, ayúdenme el 17, todos lo leemos por favor, el 17, por favor, a la voz de 3, 2 y 3. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y esta oposición es continua. Mientras estamos en este cuerpo, es continuo. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino los impulsos del Espíritu Santo. Es una contienda continua. Entonces, estos dos deseos están en contienda continua, es una lucha que tenemos que confrontar cada día mientras estamos en este cuerpo. ¿Ya? Entonces a veces le echamos la culpa al diablo, el diablo tiene, no, a veces es la carne, ¿ya? Que nos hace hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces si hay enemistad en estos dos naturalezas. Y ahí está luego enumerando 5:17, dice, el 19, el 17, el 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A partir del 19 está enumerando ya las manifestaciones de las obras de la carne. A ver, rápidamente. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Para identificar. ¿Cuáles son? Adulterio. Estos son los impulsos de la carne, los deseos de la carne. En el mundo, no, el mundo está todo, es todo carne. En el creyente, adulterio, fornicación, luego, ¿qué más? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Miren, es de la carne la envidia. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les exhorto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está enumerando. Y otras cosas más, dice, semejantes a esto. El 22 dice, este es el carácter del verdadero creyente, producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. Esto que a continuación lo dice así, el 22. Mas el fruto del Espíritu es que, luego, gozo, luego, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Ese es el carácter del verdadero cristiano. Ya, esto está hablando de madurez también. De estar lleno del Espíritu Santo, producido por el Espíritu Santo, no por esfuerzo humano. Es por fe que el Espíritu nos llene y nos guíe a hacer su voluntad. Si queremos hacer por nuestra fuerza, vamos a fracasar. Es por fe. ¿Ya? Y dice allá en Romanos, voy a retroceder a Romanos, capítulo 8, ahí habla también de ese tema, capítulo 8, porque en el 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya lo sabemos, qué bueno, ¿no? Ya no hay condenación. Ahora, en el 8, capítulo 8 y el versículo 7 dice así, desde el 5. Ya no hay condenación para nosotros, para los verdaderos creyentes, ¿ya? Pero hay un conflicto mientras estamos en este cuerpo. El conflicto del espíritu con la vieja naturaleza, ¿ya? Que aún permanece, aunque ya Cristo lo eliminó. El 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay que ocuparse. El 7 dice, por cuanto, al 7 y el 8, miren. A ver, por favor, leemos todos, 7 y 8, ¿ya? El 7 y el 8, 2 y 3. ¡Uy, qué tremendo! Ya no hay condenación, pero hay que, en nuestro andar, en nuestro caminar de cada día. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne, ¿ya? Los impulsos de la carne, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios directamente. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, hermano. Y los que viven según la carne, está hablando a los creyentes, nos está hablando, y los que viven según la carne, dando lugar a la carne, a la rienda suelta a la carne, y no al espíritu, dice, por los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios, no agrada a Dios, desagrada a Dios. El 9 dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? Digan amén. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Puede estar en la congregación. Si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, no es nacido de nuevo, no tiene una nueva naturaleza, no es de él. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, somos de él. Entonces, ahí está hablando. Sigue hablando, pero en el versículo 13 dice, 8:13, porque si vivís conforme a la carne, siendo cristiano, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es la sentencia, es la verdad, hermano. ¿Sí? La carne. Dos naturalezas hay en cada creyente. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero mientras estamos en este cuerpo, entonces llevamos dos naturalezas. La naturaleza carne vino por Adán. La naturaleza espíritu vino por Cristo y por el nuevo nacimiento. Todo es por nacimiento. Man, sí. Brevemente. Y hay mucho más. Pero que quiero tocar aquel hecho histórico en el Antiguo Testamento que simboliza a la carne. Alguna vez lo hemos escuchado, creo que el hermano anciano predicó sobre esto, ¿ya? Aquel hecho histórico que está registrado en la Biblia, por supuesto, y simboliza lo que es la carne, ¿ya? Los hechos de la carne. Éxodo 17. Está registrado un hecho histórico, ¿ya? Que representa a lo que es la carne. Una nación, una persona, Amalek. ¿Cuántos han escuchado de Amalek? Veamos entonces, Amalek. ¿Quién es Amalek? Capítulo 17, Éxodo, capítulo 17. Y Amalek es tipo de la carne. ¿Qué pasó en la historia? Después que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, ¿ya? Con mano poderosa Dios lo usó a Moisés frente y caminando ya, por supuesto, hacia la tierra prometida, después de que el rojo y todo eso, iban por el desierto y no hubo agua. El pueblo se quejó de agua contra Moisés nomás, danos agua, ¿para qué nos sacas? Se comenzó a quejar. Danos agua, ¿para qué nos sacas de Israel? O de Egipto. Nos sacas, vamos, para matarnos aquí en el desierto. Oh, así reacciona la carne. Para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales y todo eso. Está en el 17. El 17.1 lo voy a leer. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon, ¿dónde? ¿A cuántos están siguiendo? 17.1. Acamparon en Refidim, esa región, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua, Moisés, para que bebamos. Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros animales? Dios estaba escuchando. Pese a esa queja, Dios les dio agua de la roca que golpeó, y le dijo que golpeara. Está en el 6, dice, Dios le da instrucción a Moisés y le dice: aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá, Meriba, y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Bueno, Dios les dio agua, pese a la queja. Pero, a continuación, para continuar el viaje, tenían que seguir hasta por el desierto, hacia la tierra prometida. En este caso iban hacia el monte Sinaí.
Y en este trayecto sale un pueblo llamado el pueblo de Amalec, una nación, Amalec, que les impide pasar, seguir el camino, pasar por ese sector. Amalec es tipo de la carne. Los redimidos estaban probados por sed, pero Dios no les había abandonado, ni les iba a abandonar, porque si Dios dijo, les voy a llevar a la tierra prometida, tenía que hacerlos llegar. Pero en muchos en su caminar se quejaron. Con todo eso, Dios les estaba protegiendo. Los redimidos probados del sed, ahí como dice en Refidim, era la ruta hacia el Sinaí, al monte Sinaí. Fueron impedidos por los amalecitas, una nación amalecita. Les impidieron marchar por el valle, porque más allí había las vertientes de agua, ya había una vertiente, pero Amalec se les opuso y les presentó guerra. Y Dios recibe la instrucción para que pelee con Amalec al frente, y Moisés delega a Josué. Por primera vez se escucha el nombre de Josué con un ejército y pelean allá. En esa región, presentando guerra a Amalec. Le da las instrucciones y Moisés rápidamente, resumiendo la historia, puede leer a continuación el capítulo 17, el versículo 8. 17:8, dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés subió a la cumbre mientras Josué enfrentaba batalla, Josué y el ejército que se había escogido. Yo subo arriba, ya, a la montaña, desde arriba, juntamente con Aarón y Hur, y desde allá iba a observar, no solamente observar, a entender que estaba orando Moisés, mirando que ahí abajo había una lucha, una pelea, una batalla más bien, y mientras Moisés tenía las manos levantadas, ya Dios se da a entender que estaba orando a Dios, levantando las manos, y la vara en su mano, eso le dio la instrucción Dios. Mientras levantaba las manos, el ejército de Josué prevalecía. Moisés se cansaba, bajaba las manos, el ejército de Amalec prevalecía contra Israel. Eso está registrado ahí. Y entonces, como la lucha, la pelea continuaba, Moisés se cansaba, le hicieron sentar ahí arriba sobre una piedra, está registrado, ¿ya? Y como las manos se cansaba, de un lado le tomó a Aarón la mano y del otro, ya, Hur, y así se mantuvo con las manos levantadas en oración, da a entender, y así prevaleció Israel contra Amalec. Ya, una lucha. ¿Quién era Amalec? Primero, una persona. Amalec, según la Biblia, escudriñando ya, es descendiente de Esaú. Esaú está allí en Génesis 36:12, pueden ver. Génesis 36:12, la descendencia de Esaú. Sabemos que Dios dijo: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Eran hermanos, gemelos. Y Amalec era nieto de Esaú. Se hizo enemigo de Israel. Eran enemigos. Entonces, así como la carne y el espíritu, ya.
Entonces, descendiente y nieto de Esaú, está en Génesis 36, 12. Y sabemos que Jacob y Esaú, ¿no? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Jacob vino a ser Israel y Esaú vino a ser Edom, dos naciones. ¿Ya? Y Amelec era nieto de Esaú, y entonces era enemigo implacable de Israel. Lo voy a leer un poco más, estamos en Éxodo 17, ¿ya? Lo voy a leer desde el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, todo el día. Y Josué dice, deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. El 14. Y Jehová dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que zaere del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Zaere, borraré la memoria de esta nación, pero escríbelo para memoria. Pero Dios iba a obrar en su tiempo esto que ya estaba registrado y determinado por Dios. Muchos años después, por supuesto, aquí estamos en Éxodo, está Moisés, ya la historia de Israel siguió, ya estaban en la tierra prometida, ya vinieron jueces, después Dios levanta a Samuel, al profeta Samuel. En Samuel, capítulo 15, ya, el primer rey, Dios va a levantar, por mandato de Dios, a Saúl. A Saúl, vaya a Primera de Samuel, capítulo 15, y Dios va a cumplir esto que escribió. Esto, Dios no se olvida, Dios va a cumplir, lo que ha dicho Dios se va a cumplir en su tiempo. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios había dicho allá en ese memorial que iba a traer completamente la memoria de Amalec. ¿Ya? Entonces, es Samuel a quien le encomienda esta misión. En el capítulo 15, dice así, capítulo 15. El primer rey de la nación de Israel se establece a Saúl, el rey Saúl. Y Dios le da una misión de destruir a la memoria de Amalec. 15 dice así. 1. Después Samuel dijo a Saúl, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Atiende el mensaje de Dios, le dice, la orden de Dios. El 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré, miren, yo castigaré lo que hizo ¿quién? Amalec. Años habían pasado. Dios va a cumplir. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Le dice, rey Saúl, ve pues y hiere a Amalec. Mira lo que le va a decir. Hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata, ¿a quiénes? Hombres, mujeres, niños
y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. ¡Qué tremendo! Dios mata niños, sí. Sí. Dios iba a cumplir, porque había dicho, voy a traer, voy a borrar de la tierra a esa nación que se opuso mientras mi pueblo subía ya de Egipto hacia la tierra prometida. Una vez más dice así, pues hiere a Amalec, rey Saúl, destruye todo lo que tiene, no tengas piedad, ya, de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún niños de pecho, miren, vacas y ovejas, camellos y asnos. Era la orden de Dios. Ese es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Va a cumplir aquello que había escrito. Por causa de que se le opuso en su trayecto hacia la tierra prometida, a su pueblo Israel. Ahora, sigue la historia, en el 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Mire, derrotó a los amalecitas, ya, todo estaba bien hasta ahí. El 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Era una nación, su rey era Amalec. Era rey como él, como Saúl, el rey. ¿Qué hace? No le mata. Dios había dicho que lo mate a todo, que no se apiade, pero ¿qué hace Saúl? Lo toma vivo. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, miren, y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? Al rey Agag. A todo el pueblo mataron y al rey no lo mata. Y también a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, miren, lo mejor lo escogió. Del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo, cuando Dios había dicho que lo destruyan, mas todo lo que era vil destruyeron, lo despreciaron, lo destruyeron. Y Dios estaba bien. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué dijo el 11? Léalo el 11, 2 y 3. Me pesa, dijo Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Toda desobediencia es contra él. Se ha vuelto en pos de mí y no cumplió mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios lo vio. Dios vio que no cumplió. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl al día siguiente tiene encuentro con Samuel y dice, el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, todos los animales mejor que se habían escogido. Saúl los respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué había hecho el pueblo? Se puso más bonito que Dios. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová, miren, pero lo demás lo destruyó. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió,
Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, miren, he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. Bueno, el 22 dice: Samuel dijo, le dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Pues estás sacrificando a Dios, pero lo más importante es obedecer la palabra del Señor. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que el servicio que presentamos. Es mejor obedecer y prestar atención que la grosura de los carne. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, miren, la desobediencia a la palabra de Dios, que es rebelión. Rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, el capricho. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso Pablo decía: no sea que, habiendo sido heraldo, sea desechado del ministerio. Bueno, la historia sigue, hermano. La historia sigue. Esta historia simboliza lo que es la carne, hermano. La carne. Mire. A ver, ¿dónde está? Entonces, el rey Saúl, todo un rey, fue desechado, hermano. Fue desechado. Saúl fue desechado. El profeta Samuel dice allí: tráiganme a Agag. El 32. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, tráiganle, rey Amalec. Y Agag vino contento, ya pasó la prueba de la muerte. Vino alegremente y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, aquí me libré de la muerte. ¿Qué hace el profeta Samuel? 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin niño, y así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo despedazó con su espada. Y era la voluntad de Dios. Qué cruel, dirían, pero es la voluntad de Dios. Lo que no había hecho Saúl. Gloria al Señor. Es tipo de la carne. Y Samuel, el rey, hizo la voluntad de Dios al destruir a la carne del rey de los amalecitas.
Romanos 8, vayamos, esta historia sigue. Por tanto, Romanos dice así. Vamos a Romanos ahora. Ya, simboliza lo que es la carne. A la carne no hay que tener misericordia ni piedad de las. No estamos diciendo de este cuerpo, ya. No vayamos a cortar este cuerpo en pedazos, no. Están las sugerencias, las intenciones de la carne. Hermano. Romanos 8. Volvemos a Romanos 8. Romanos 8. Dice así, 8. No hemos leído, pero volvemos. Dice así, Romanos 8. Desde el 7. Por cuanto los designios de la carne, los impulsos, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, como Amalek. Son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es terminante. En el creyente, hermano, no pueden agradar a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios obedeciendo la palabra del Señor. Efesios, vamos a ir terminando. Efesios, con razón dice aquí en Efesios, escribiendo Pablo a la iglesia, Efesios 4, dice así, 4:24. Por eso nos manda a que haya una renovación en el creyente. Desde el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir en tu vida pasada, dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya, el hombre natural está viciado conforme a los deseos, ahí está, deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación con la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. El 24 dice, vestíos del nuevo hombre. Esa es la nueva criatura. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí da una lista a continuación. Desechando la mentira, hablad la verdad, ya sé. Airaos, pero no pequéis. Con razón Pablo decía en Gálatas, él tenía temor, ya, más que del diablo, el diablo está derrotado. No sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado del ministerio. Y Pablo dice en Gálatas 2:20, todos lo van a leer, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, dice así Pablo. Y debe ser esta palabra constante. Gálatas 2:20 dice así. Esto es en cuanto a la vida cristiana. La manifestación exterior de lo que somos en Cristo, hermano. A ver, lo leemos todo este versículo, hermano. El versículo 20 de Gálatas, del capítulo 2. A la voz de 3, 2 y 3. Considerarse crucificado. Eso se consideraba Pablo en cuanto a su carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
Mire, ya no el yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es en la naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Hay una lucha continua mientras estamos en este cuerpo, hermano. Pero Dios nos dio los recursos, no nos ha dejado a nuestra fuerza, a nuestra capacidad. Los recursos están dados por Dios. Su Espíritu, su palabra. Hermano, la oración, póngase de pie, vamos a orar. Hermano, Dios no nos ha dejado así. No es con nuestra fuerza. En nuestra carne tenemos debilidades, hermano. Es considerarnos, como Pablo, crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ya no el yo, sino Cristo en mí. Esto se va manifestando a medida que vamos creciendo también. Entonces esta lucha lo tenemos todos podemos ser, si somos honestos, hay una contienda continua cada día de nuestra vivir mientras está. Y esto va a permanecer hasta que este cuerpo sea transformado. Ya, seamos despojados, Señor venga y seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Mientras tanto, tenemos luchas, pero la lucha está asegurado, la victoria, por medio de los recursos que de Dios hemos recibido. Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su armadura, hermano, nos ha dado su palabra, nos ha dado ya la victoria en la cruz. Con Cristo estoy crucificado. A ver, todos decimos este versículo a la voz de tres, si lo tiene: con Cristo estoy juntamente crucificado. Otra vez, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado y yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.